Así yo mismo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Desde niños, este pensamiento nos hace dudar de la existencia de Dios, decía Emmanuel. ¿Cuál falsedad puede haber en la fe de un niño? Cuando un niño cree, es sincero. Pero cuando le dicen que comió el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, él cree que está comiendo el cuerpo literal de Jesucristo. Cuando lo que se nos da en la celebración de la última cena es a Cristo literal. Porque Cristo es el Verbo y por Él fueron creadas todas las cosas, incluidas el pan y el vino. Literalmente, es el Cristo al que ingerimos. La diferencia es que en ese momento debemos de tener conocimiento en qué forma y recibirlo con fe y convicción. Es un culto, es un ritual, se puede decir en la Biblia. Los rituales son prácticas que incluyen la oración, el canto de himnos, las comidas sacramentales, el bautismo, el lavatorio de los pies, entre otras. En la Biblia, después de cenar, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y salieron al monte de los olivos, según se narra en Marcos 14, 26, 42 y Mateo 26, 30, 41. El niño que es bautizado y aún recibido la doctrina en su primera comunión, no es instruido en la forma como Dios entra a su alma y cree que ya es un santo, pero en su inocencia nota que vuelve a pecar y se siente que ha traicionado a Dios y que no fue digno de que Dios estuviera en su interior. Lo mismo sucede cuando un creyente hace la oración de fe, recibiendo a Jesucristo en su corazón y es bautizado por agua. Ahí sucede algo más extraordinario, porque la persona cambia su estilo de vida, dejando vicios y muchos pecados, pero por la mala instrucción que recibe, vuelve a caer en algún pecadillo que le es echado en cara en su casa, familia, parientes o amigos, y lo hacen tropezar, y cae. Se sale de la iglesia sintiéndose el peor pecador del mundo. El otro efecto es el fanático que peca y piensa que Jesucristo ya pagó por los pecados que comete, pues cree que esa es la gracia de Cristo. Y sin remordimiento, ignorando la falta o conciencia de su pecado, solo lleva una apariencia cristiana. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dijo Pablo, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a tal ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal está en nosotros. También el mal estuvo en Jesús de Nazaret. Así nació. Fue la herencia de su madre humana. ¿Quiénes somos nosotros como para ser librados de este mal? Pablo le pidió a Jesucristo Así yo mismo, que lo librara de ese aguijón. Así que Dijo yo mismo que con un la demonio de mente Satanás sirvo a venía la y ley lo de Dios, bofeteaba mas con la para carne que no se a la ley del enalteciera. pecado. Y el Señor de señores Desde les dijo, niños, bástate mi gracia. este pensamiento nos hace dudar de la Segunda de existencia de Corintios Dios, decía 12:7. Emmanuel. ¿Cuál falsedad puede haber Y en la dada fe de la un niño? extraordinaria un niño cree, grandeza de es las sincero. revelaciones, por esta razón, Pero cuando le dicen que para comió impedir que me el cuerpo de enalteciera, Cristo en la me Eucaristía, fue dada una él espina cree en que la está carne, comiendo el un cuerpo mensajero de literal Satanás de Jesucristo, que me abofetee para que Cuando no me enaltezca, dijo lo Pablo. que se nos da en la celebración de la última cena Podemos dominar con fuerza es de a voluntad Cristo
literal, Manuel, pecados de la porque mente, Cristo es el que Verbo, son las y personalidades por de Él demonios fueron en nuestro creadas interior, todas las o en cosas, nuestro incluidas exterior. el pan y el vino. Pero Literalmente, hay pecados arraigados en es nuestro el Cristo cuerpo, al que ingerimos. en nuestra carne, La diferencia como la lujuria, es que la en gula, en la ese pereza, momento debemos de que tener también están conocimiento relacionados con la mente, en qué forma, pero y primero se recibirlo con manifiestan fe en y el convicción. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este Es un cuerpo de culto, muerte? es un ritual, Pero se puede decir en la Biblia. veo otra ley en mis Los miembros rituales son que prácticas se revela incluyen contra la ley de la mi oración, mente y que me lleva el cautivo canto a la de ley del himnos, pecado, las comidas que está sacramentales, en mis miembros, el bautismo, en mi carne, el lavatorio de dijo los Pablo. pies, entre otras. Un hombre al fin y En al la cabo, Biblia, por sus después de tentaciones del cenar, cuerpo. Jesús y sus discípulos, Si no tuviéramos esas cantaron un himno tentaciones y salieron al en monte las de los cuales olivos. La mayoría según de las se narra veces en caemos, Marcos, dijo Manuel, 14, 26, estuviéramos en el 42, paraíso, y Mateo, pero no es así. 26, Es 30, nuestro 41. trabajo, nuestra tarea, nuestro reto. El niño que es Jesucristo vino a bautizado mostrarnos el camino, y la aún verdad y la vida, recibido la doctrina en su venciendo primera él comunión, mismo al pecado. no es instruido en la forma Un como ejemplo Dios de las tentaciones entra en más su alma fuertes y cree es cuando el que ya cuerpo es te un pide santo, sexo. pero en su Primero se inocencia siente la sensualidad en nota el que cuerpo. vuelve a pecar, La y se mente siente lo nota, que ha y traicionado a comienza Dios la tentación. y que no fue digno de que Dios Pasa estuviera a en su alguien interior. atractivo o atractiva. Lo mismo y aumenta sucede el cuando un deseo, entonces creyente se hace la empieza oración de a fe, malgastar la energía del recibiendo a Cristo Jesucristo en su interior. corazón y es bautizado La mente por agua. aumenta ese Ahí deseo. sucede algo más El extraordinario, cuerpo colabora con los porque la ojos persona y se comete cambia el su estilo de adulterio, vida, como dijo Jesucristo. dejando vicios y muchos pecados. Pero Por la mala yo les instrucción digo que que recibe, cualquiera que mira con deseos vuelve una a caer mujer, en algún ya pecadillo adulteró con que ella le en es su corazón. echado en cara. Por tanto, en si su tu casa, ojo derecho, familia, te hace parientes caer o en amigos, pecados, sácatelo, y lo hacen deshazte de tropezar. él. Es mejor Y que cae, se pierda uno de tus miembros, se sale de la y iglesia no que todo tu sintiéndose cuerpo sea peor echado al pecador del infierno. mundo. Y como la El vista otro es muy efecto natural, es el fanático que dijeron los peca apóstoles, y piensa que entonces, Jesucristo ya pagó ¿quién por los pecados podría que ser comete? salvo? Pues cree Y Jesucristo que esa es la gracia de les Cristo. contesta, Y sin remordimiento, continuará. ignorando la falta o conciencia de su pecado, solo lleva una apariencia cristiana. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dijo Pablo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a tal ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal está en nosotros. También el mal estuvo en Jesús de Nazaret. Así nació. Fue la herencia de su madre humana. ¿Quiénes somos nosotros como para ser librados de este mal? Pablo le pidió a Jesucristo que lo librara de ese aguijón. Dijo que un demonio de Satanás venía y lo abofeteaba para que no se enalteciera. Y el Señor de señores le dijo, bástate mi gracia. 2 Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, dijo Pablo. Podemos dominar con fuerza de voluntad, dijo Emmanuel, pecados de la mente, que son las personalidades de demonios en nuestro interior o en nuestro exterior. Pero hay pecados arraigados en nuestro cuerpo, en nuestra carne, como la lujuria, la gula, la pereza, que también están relacionados con la mente, pero primero se manifiestan en el cuerpo. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, en mi carne, dijo Pablo. Un hombre al fin y al cabo,
por sus tentaciones del cuerpo. Si no tuviéramos esas tentaciones en las cuales la mayoría de las veces caemos, dijo Emmanuel, estuviéramos en el paraíso, pero no es así. Es nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro reto. Jesucristo vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, venciendo Él mismo al pecado. Un ejemplo de las tentaciones más fuertes es cuando el cuerpo te pide sexo. Primero se siente la sensualidad en el cuerpo, la mente lo nota y comienza la tentación. Pasa a alguien atractivo o atractiva y aumenta el deseo, entonces se empieza a malgastar la energía del Cristo en nuestro interior. La mente aumenta ese deseo, el cuerpo colabora con los ojos y se comete el adulterio, como lo dijo Jesucristo. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y como la vista es muy natural, dijeron los apóstoles, entonces, ¿quién podría ser salvo? Y Jesucristo les contesta, continuará.